vamos a hablar de todo un poco. O sea, primero que nada, ¿cuál es alguien me preguntaba, ¿cuál es el interés de Vladimir Putin? O sea, ¿por qué él está tan obsesionado con tomar Ucrania? ¿No? O sea, ¿a qué se debe eso? Me decía. O sea, ¿qué cosa es lo que hay? ¿Qué cosa es lo que hay detrás? ¿No? Realmente son varias cosas. Hay una mezcla para mí es una mezcla de nostalgia, ¿no? Con necesidad de mayor poder, ¿no? O sea, curiosamente, lo que se ha visto en la historia es que los gobernantes, cuando empiezan a tener poder creciente, eso potencia muchísimo más sus ansias de poder. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, la nostalgia, ¿no? La nostalgia porque, como les voy a explicar, Ucrania, o sea, no es que fue parte de Rusia, fue la cuna de Rusia, ¿no? Desde del grupo de tribus o de aldeas Rus de Kiev, ¿no? O sea, se llama así, Rus de Kiev, que es un grupo, digamos, de aldeas, que no nace en Rusia, o sea, nace en Ucrania, o en lo que ahora es Ucrania, ¿no? O sea, ese fue el origen, digamos, de todo este conjunto cultural y casi multicultural de lo que en su momento integró la URSS, ¿no? Bien, y algunos países, como Polonia, por ejemplo, que no llegaron a integrar la URSS, pero que tienen algún tipo de vínculo cultural, ancestral. Muy bien. Entonces, eso, y lo otro es el poder, ¿no? Vladimir Putin se siente muy, muy poderoso, ¿no? Porque Rusia tiene desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado, justamente, ya tiene misiles hipersónicos, que no los tiene ni siquiera Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de aspectos que son de guerra, que bueno, que ustedes saben que no son mi especialidad, pero yo solamente voy a repetir lo que ha salido en el Financial Times, nada más. Así que, pero que es parte, digamos, del análisis de todas estas cosas que nos preocupan, ¿no? Bueno, entonces, de esa mezcla de dos cosas, y bueno, lo que dice Vladimir Putin es esto, ¿no? O sea, yo no puedo permitir, ¿no?, que me agredan, ¿no? Dice Vladimir Putin. Entonces la gente le dice, oye, pero ¿qué tú estás hablando, no? O sea, ¿cómo que te agregas, no? O sea, no, yo me estoy defendiendo, dice. ¿Por qué? Porque el reglamento de la OTAN dice que si se agrede a un país de la OTAN, entonces automáticamente todos entran en coalición militar y contraatacan, lo cual es cierto. Entonces dice, como yo sé que Ucrania quiere recuperar Crimea, entonces yo sé que Ucrania me va a atacar. Por lo tanto, si Ucrania se une a la OTAN, me va a atacar la OTAN. Y yo no puedo permitir que me ataquen, dice, ¿no? Por lo tanto, yo me estoy defendiendo, me tengo que defender, ¿no?, para no ser una víctima futura, ¿no? Y entonces, en esa defensa, pues, tengo que invadir Ucrania. Eso más o menos es lo que leemos los analistas, ¿no? Bien, pero como ustedes saben, estos discursos geopolíticos tienen mucha complejidad y también mucha hipocresía. Muy bien. Entonces, y esto, la otra cosa importante, ¿no?, es que esto es el resultado de una preparación, ¿no?, que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, esto no es improvisado, ¿okay? Esto no es improvisado.
De manera que tengamos en cuenta que si está ocurriendo hoy día, si está ocurriendo en las actuales circunstancias, ¿no? Pues no es producto de la casualidad. Digamos, los orígenes vienen, mira, en el año, voy a hablar de lo más reciente, ¿no? O sea, lo más reciente es el 2014. Me parece que esto, lo que está ocurriendo hoy, lo que pasó ayer con la invasión, tuvo un punto de inflexión importante en el año 2014. En el año 2014, cuando Ucrania estaba a punto de integrarse a la Unión Europea, como se integró Lituania, Letonia, Estonia en su momento, ¿no? Y bueno, pues ser completamente occidentales y usar el euro y toda esa historia que ustedes conocen, ¿no? Y seguramente ser parte del territorio Schengen y todo eso que ustedes conocen. Entonces, ahí hubo ahí hubo un punto de inflexión, ¿no? O sea, se dice que fue Putin quien evitó, y que un día antes de firmar la famosa integración a la Unión Europea por parte de Ucrania, el presidente renuncia y hay toda una revolución y una guerra civil y se inician, digamos, una serie de acontecimientos, entre ellos, digamos, aparentemente subvención de las intenciones separatistas, ¿no? De dos, digamos, territorios importantes en Ucrania que estarían financiados por Rusia, ¿no? Entonces todo eso se inicia y entonces estos territorios separatistas supuestamente logran la independencia y lo que, para justificar, porque el gran problema que ha tenido Putin es cómo justifico, ¿no? ¿Cómo justifico, o sea, cómo trato de maquillar o disimular esta intervención o esta invasión en Ucrania, ¿no? Entonces él salieron algunos informes de inteligencia que estaba tratando de inventar, ¿no? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, de inventar unos supuestos ataques hacia él, que era de ellos mismos, entonces, pero al final todo se supo, entonces no lograba encontrar una forma de justificación, sobre todo mediática, de lo que él estaba haciendo, ¿no? No para no caer mal, sino para caer menos mal, digamos. Entonces, y para no ponérsela difícil a sus aliados, ¿no? Porque tiene un gran aliado que es China. Entonces, digamos, esta independencia o supuesta independencia de dos estados, se me hace difícil pronunciar los nombres, de dos estados en Ucrania, los estados son Lugansk y Donetsk. ¿Okay? Lugansk y Donetsk. Ahora les voy a poner la foto ahí para que vean. Entonces, esto es como que la excusa perfecta, que no, espera, que yo no estoy entrando a Ucrania. Yo estoy entrando a Ucrania. Yo estoy entrando a los nuevos territorios independientes, porque me han pedido la ayuda y pues, yo soy solidario. Muy bien, qué bueno. Entonces, y luego dice, pues como los están atacando, entonces yo pues tengo que defenderlos, ¿no? Entonces ataco Kiev o ataco lo que tengo que atacar. Entonces, básicamente esa es la ruta del pretexto que ha usado Vladimir Putin, ¿no? Bueno, y quiero comenzar esta presentación con un primer mensaje, algo que yo siempre he dicho, y es que en la guerra perdemos todos. ¿Okay? En la guerra perdemos todos. Hoy recibí digamos un afiche, ¿no? Un flyer de esos que se ponen en las redes sociales. Muy bueno, se lo voy a compartir en estos momentos, ¿no? Lo voy a compartir. Ya va. Vamos a compartir las pantallas. Perfecto. Este es el afiche, ¿no? La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por decisión
de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, muy interesante esto. Vamos ahora, entonces, vamos a comenzar con la presentación. Perfecto. Vamos, hoy 25 de febrero estamos llevando a cabo el Bancaforo número 185 con 146 participantes en estos momentos. Bueno, este soy yo, ya ustedes me conocen, ¿no? Mira, es un poco de los antecedentes, ¿no? O sea, lo que dicen, o sea, porque hay que mostrar los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, los que defienden a Putin dicen esto, ¿no? Mira, es que todos estos territorios, mira todos estos territorios, ¿no? Que fueron anexados de Rusia a Ucrania o de otros territorios aledaños a Ucrania. O sea, lo que dicen es, mira, es que Ucrania, espera, es que tú no eres tan grande. O sea, Ucrania es el segundo país de Europa del Este más grande. Me parece que después de Polonia. 44 millones de habitantes tiene, ¿no? O sea, casi un poquito menos de la tercera parte de lo que tiene todo Rusia. Bueno, entonces, el argumento es esto, espera, Ucrania, o sea, es que tú no eres tan grande, ¿no? Y todos estos territorios que te anexó, que te regalaron, ¿no? Que te regaló Stalin, ¿no? Que te regaló Nikita Khrushchev, que te dio Crimea, o sea, eso fue de lo más discutido, ¿no? Lenin, que te dio en 1922 todo este territorio, ¿no? Entonces, espera. Tú no eres tan grande, Ucrania, ¿no? O sea, eso es una parte de los argumentos. Bueno, este es un meme, y me parece buenísimo. Realmente es un meme, o sea, pero es un meme basado en realidad, ¿no? Este es Kiev en el año 996. Este es Kiev en el año 996. Y abajo tienes Moscú en el año 996, ¿no? Arriba tienes Kiev en el año 1011, ¿no? La Catedral de Santa Sofía. Y abajo tienes Moscú en el año 1011, ¿no? Tienes Kiev en el año 1070, ¿no? El monasterio de, bueno, ahí no lo voy a pronunciar, es un monasterio, me va a salir mal la pronunciación. Y abajo tienes Moscú en el año 1070, ¿no? Después aquí tienes Kiev en el año 1108, ¿no? La iglesia de oro, el monasterio de oro de San Michael. Y abajo tienes Moscú en el año 1108. O sea, ¿quién pertenece a quién? ¿No? Eso es lo que dice los otros, la otra parte, ¿no? O sea, espera, es que no es que Ucrania le pertenece a Rusia, o sea, es que Rusia nació de Kiev, y Kiev está en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que esto refuerza los argumentos que aquí hay, o sea, a diferencia de otras guerras donde ha habido, por ejemplo, las guerras del Golfo Pérsico, ¿no? Donde había intereses económicos principalmente, ¿no? El tema de petróleo. Aquí seguramente hay intereses económicos también, pero las guerras más peligrosas son las guerras que tienen una connotación cultural, ¿no? Cultural, o sea, ideológica y religiosa. Esas son las guerras más difíciles, ¿ok? Bueno, como el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, había una ideología detrás del nazismo, una idea, ¿no? Equivocada, por supuesto, pero había una ideología, ¿no? Entonces, y esa ideología casi, o sea, generó fanáticos cuasi religiosos, ¿no? Bueno, esas son las guerras peligrosas, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos la fotografía, el territorio ucraniano, aquí está Kiev. Estos territorios que ustedes ven por acá son precisamente, ¿no? Estos son los territorios independentistas, estos de acá, ¿no? Lugansk y Donetsk, ¿no? Este es Crimea. Crimea ya le pertenece a Rusia porque Rusia lo retomó justamente en el año 2014, dijo, esto es mío, ¿no? Y ahí generó una fractura con Ucrania, ¿no? Una fractura que se va a mantener hasta que esto tenga desenlace, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los escenarios.
Bueno, entonces Crimea es especialmente importante por muchas razones, ¿no? Principalmente por una razón geográfica, porque es como, por razones comerciales, ¿no? Porque obviamente está frente al Mar Negro, por un lado, y también por razones defensivas, militarmente hablando, ¿no? O sea, es una zona fronteriza con el océano. Bueno, luego, otra cosa que también quisiera mostrarles, ¿no? Esos son los territorios separatistas. Bueno, digamos, estos son los impactos, ¿no? Lo tomé de Economist, según Bloomberg, acaba de salir esto, ¿no? Entonces, tomé más o menos, para tener una idea, esto está al 23, o sea, hasta hace 2 días, esto se puede haber acrecentado, solamente para tener una referencia de cómo han evolucionado los precios, tomando como base 100, aquí 100 es el precio al 4 de enero, ¿okay? O sea, inicios de año. O sea, ¿qué ha pasado? Así, si todos los precios del petróleo, del palladium, del aluminio, del gas natural, o sea, si todo esto estaba en 100, ¿qué ha pasado, digamos, ahora, ¿no? Los metales se han incrementado, ¿no? Los alimentos también se han incrementado. El gas natural se ha incrementado muchísimo, ¿no? El petróleo, gas natural, principalmente. Y, digamos aquí, para resumir los efectos de precio en variables, lo que tenemos es, Rusia, como lo vimos en un bancaforo anterior, es el principal productor de petróleo, de gas natural, el principal exportador de gas natural en el mundo, el tercer exportador de petróleo en el mundo y el tercer productor de petróleo en el mundo. Si se dan los bloqueos que ya se están iniciando, obviamente lo que va a pasar es que va a haber escasez, ¿no? En el mundo. Y la escasez aumenta los precios, ¿no? Entonces, lo que viene es una escalada. De hecho, yo había anunciado, lo conversamos en el bancaforo anterior, yo le dije, yo estoy seguro que esto va a pasar, no seguro, convencido, convencido, que el precio del petróleo va a superar los $100 barril, superó, por lo menos el precio Brent superó, el WTI todavía no supera, pero está bastante cerca, yo creo que en cualquier momento lo llega a superar. Y bueno, eso, digamos, era casi inminente, ¿no? O sea, $100 precio de barril, o sea, hace cuántos años no llegaba a los 3 dígitos, ¿no? Pero el tema es que esto puede escalar muchísimo, pero muchísimo más. Podría llegar a 150 y podría llegar a superar los $200. Eso, cuando supere los $200, ya estamos hablando de un impacto económico muy alto. Y vamos a ver en el análisis de escenarios que esas son posibilidades, ¿okay? Bueno, entonces, estos impactos económicos se resumen en mayor precio del petróleo y del gas natural. Eso aumenta el precio de todo, ¿no? Porque todo necesita combustible. O sea, por lo menos en la actualidad, todo entre comillas, ¿no? Todo necesita combustible, pero principalmente los alimentos. Ahora, entre Rusia y Ucrania, creo que entre los dos, son el principal productor de granos en el mundo. Así tú sumas, o sea, en el mundo, ¿no? Estamos hablando de trigo, principalmente, estamos hablando de soya, ¿no? Entonces, y eso, o sea, por lo menos el trigo está probado que sube el precio del trigo y sube el precio de todo, ¿no? En alimentos, en alimentos. Entonces, y cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de los alimentos. Entonces, viene una escalada de precios de alimentos que va a ser bastante fuerte, ¿no? Se va a ir dando poco a poco, pero va a llegar a ser dolorosa para todo el mundo. O sea, aquí nadie se salva, nadie. ¿Okay? Nadie. Y luego, tenemos el tercer componente de impacto en los precios importante, es el de los alimentos, perdón, de la energía, ¿no? La energía carísima, y ahora yo estoy sin aire acondicionado, se lo juro.
Menos mal que el Macafora es a esta hora, entonces yo abierto todas las ventanas están abiertas, pero no, porque tengo que acostumbrarme a un nuevo ritmo de vida. Y yo invoco a las empresas a que ya dejen de usar corbata. O sea, por Dios, en serio. Pero es que, a ver, señores, lo voy a poner así. Por razones humanitarias, por favor, dejen de usar corbata. O sea, por favor, ¿no? Hemos llegado a una época en que por responsabilidad social empresarial tenemos que dejar de usar corbata, ¿no? Incluso tenemos que usar manga corta o polo. O sea, ya, digamos, la etiqueta la tenemos que bajar, ¿no? Incluso va a llegar el momento, y tú te acordarás de mí, en que los que se ponen muy elegantes, ¿no? Van a estar mal vistos porque esos son los que no colaboran con la conservación de la energía, con todo lo demás. O sea, digamos, vamos hacia eso. Te estoy adelantando lo que viene, lo que yo creo que puede venir, ¿no? Entonces, pero aunque no venga eso, o sea, a mí me parece un acto de responsabilidad disminuir el consumo de aire acondicionado. También, otra cosa que podemos hacer las empresas, y yo lo hago, y ahí está John María testigo, de que teletrabajo, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible teletrabajo. ¿Por qué? Porque con teletrabajo no solamente no gastamos tiempo, no gastamos combustible, ¿no? No gastamos combustible para ir a nuestro centro de trabajo. El combustible es caro, o sea, también eso es pensar en el bolsillo del trabajador, ¿no? Yo sé que no todo se puede hacer por el trabajo, ¿no? Pero vamos, me refiero a en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer. Y de alguna manera también tenemos, o sea, con toda esta escalada de precios, tenemos que reformular nuestro presupuesto. O sea, en nuestro presupuesto y nuestras prioridades ya no pueden ser las mismas, ¿no? O sea, cada familia tiene su propia característica, pero uno tiene que evaluar y reevaluar, ¿no? O sea, qué es prioritario, ¿no? Y suena duro, pero, o sea, si el pescado está más caro, o sea, pues reduce un poquito de pescado y come un poquito más de pollo, ¿no? Cosas de ese tipo. Suena duro porque, pues, a nadie le gusta hacer esos cambios, ¿no? Si te encanta el pescadito, o sea, si te encanta la corvina y todo eso, pues, no te va a gustar hacer esos cambios. Pero las economías se están afectando mucho a todos los niveles, a nivel de los países, a nivel de las empresas, a nivel también de las personas, o sea, sobre todo las familias. Y los que más van a sufrir esta escalada inflacionaria son las personas de menores recursos, lamentablemente. O sea, claro, ellos, mira, ellos no tienen ni para apoyo, o sea, de verdad, o sea, los de menores recursos que pues no les alcanza para cubrir la canasta básica, que se han quedado desempleados, luego la pandemia, o sea, una situación sumamente, sumamente crítica, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos por dónde va la cosa y todo esto se resume en una inflación que puede llegar a ser, escúchalo bien, puede llegar a ser incontrolable, ¿no? La inflación llega un momento en que se vuelve incontrolable. Hay niveles de inflación de un dígito que todavía se pueden controlar, ¿no? Pero hay niveles de inflación que yo estimo que a partir del 10% ya son incontrolables. Entonces eso, ¿por qué es incontrolable? Porque se incorpora la inflación, ya no un elemento precio, ya no un elemento costo, o sea, ya no un factor demanda o un factor monetario o un factor costo, sino un factor expectativas. Y eso se los cuento, mis amigos de Perú que están acá lo saben, ¿no? Porque hemos vivido eso. O sea, yo se los cuento porque lo he vivido, no lo he aprendido en un libro, también lo he aprendido en un libro, ¿no? La teoría de las expectativas racionales de Robert Barrow, o sea, lo aprendí, ¿no? Pero, pero lo viví, ¿no? Y entonces es diferente. O sea, la gente dice, oye, si todo está subiendo, entonces yo me adelanto a la subida, ¿no? O sea, si todos van a poner un paso adelante, entonces yo también doy un paso adelante antes que el resto. Y así pero si todos piensan así, entonces entra una escalada inflacionaria producto de la generación de expectativas. Solamente. Entonces, cuando se incorpora el factor expectativas ya es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento de las personas y no necesariamente con variables económicas puras. Muy bien. Entonces, bueno, entonces el grafiquito, vamos con los escenarios, ¿no? Primero, el primer escenario que se puede dar después de la guerra, que ya la guerra comenzó, es la rendición, ¿no?
sea, el primer escenario es la rendición. O sea, sale el presidente, digamos, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, dice, ¿sabe qué? Renuncio, ¿no? Y bueno, o si tú ves la historia, o sea, la historia también, en la historia hay traidores, ¿no? O sea, mira nomás, lee un poco de historia romana, ¿no? Del Imperio Romano, o sea, los traidores están ahí dando vueltas, ¿no? El traidor dice, pa, lo asesinamos, hacemos lo matamos y pues ya, Putin, mira, yo estuve a tu lado siempre, ¿ah? O sea que, entonces, esa situación también es posible. Entonces, eso es como, eso es algo que para Putin sería ideal porque al final lleva a una rendición o a una toma del poder de Ucrania, que es su gran objetivo, ¿no? ¿Y se conformará Putin con Ucrania o quiere algo más? Yo creo que quiere algo más. Nuevamente, tratando de conocer y entender la historia, nada más veamos a Hitler y pues no hay mucha diferencia. Cuando tú empiezas a hacer las similitudes, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen mucha diferencia, ¿no? Mira las entrevistas que le hacen a Putin, las recientes, mira el lenguaje no verbal, la expresión, la soberbia que tiene, que refleja digamos, el sentirse extremadamente poderoso. O sea, todas esas cosas nos empiezan a dar algunas señales, ¿no? O sea, la probabilidad yo considero que es baja, ¿no? Pues de rendición como tal, ¿no? De rendición como tal es una probabilidad baja. O sea, que salga el presidente de Ucrania a decir, bueno, nos rendimos, como pasó con Francia en la Segunda Guerra Mundial, que dijo, no, mi hermano, aquí no queremos morir, ¿no? No queremos que muera gente, así que pon tu bandera nomás ahí, vamos adelante, ¿ok? Y el impacto, pues obviamente va a ser bajo, ¿no? O sea, si eso se da, los mercados vuelven a su normalidad. Ahora, el precio del petróleo no va a volver, por razones de oferta y demanda, que lo hemos comentado ya en otros bancaforos, no va a volver al precio promedio del año pasado, ¿no? Pero sí va a tener un descenso, o por lo menos va a tener un gran atenuante, ¿no? Igual con el gas natural y todo lo demás. Entonces, eso es lo que debería pasar, ¿no? Un segundo escenario, porque las sanciones económicas no, o sea, ya están, o sea, no, digamos, eso no lo contemplo en los escenarios porque eso no es una posibilidad, eso es una realidad, ¿no? Pero vamos a hablar de eso después. El segundo escenario es la intervención militar de la OTAN. Entonces, si interviene militarmente la OTAN, lo cual le doy una probabilidad baja, es más, le iba a dar muy baja, ¿no? Iba a dar muy baja. ¿Por qué? Porque la OTAN, para poder intervenir, necesita la aprobación del 100% de sus miembros para poder intervenir en favor de un país que no pertenece a la OTAN. Entonces, eso, digo, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero lo voy a decir directamente. La gente le tiene miedo a Rusia. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, y no digo todos, pero hasta Estados Unidos le tiene miedo. Y ahora te voy a mostrar unos videitos para que tú entiendas por qué se le tiene miedo a Rusia. Bien, entonces yo lo considero probabilidad baja, incluso hasta muy baja, ¿no? ¿Okay? Ahora, si hay una intervención militar de la OTAN, el impacto va a ser alto, o sea, se potencia muchísimo, ¿no? Porque esa es una guerra a una escala mayor. Y cuando hablo de este impacto, es todo lo que hemos estado conversando anteriormente, ¿no? Precio de petróleo, precio de metales, precio de alimentos, precio de energía, inflación general, un impacto también que es el desplome bursátil y la producción mundial, o sea, el crecimiento del PIB que se venía recuperando después de la pandemia y con esto vendría abajo también. Bueno, aquí fallé en el copy-paste, espérate, déjame corregir, porque esto es intervención militar. Le hice un copy-paste y me salió mal. Intervención militar USA. ¿No? Una intervención militar USA. O sea, el presidente Biden ha anunciado sanciones. Una cosa es anunciar sanciones,
Otra cosa es mandar armamentos, porque están mandando armamentos, ¿no? ¿Okay? Y otra cosa es mandar tropas estadounidenses. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, y hay razones políticas, o sea, los demócratas saben que ganaron las elecciones con las uñas y saben que si mandan tropas, ¿no? Prácticamente están perdiendo, sea el resultado que sea, prácticamente están perdiendo las próximas elecciones, ¿no? Y prácticamente vuelve Trump al poder. Entonces, o sea, hay consideraciones también que ellos tienen que hacer en el momento en que deciden mandar tropas. ¿Qué pienso yo? Que muy difícil que ellos manden tropas, van a atacar, van a tratar de hacer otras, digamos, modalidades de sanciones, sobre todo las sanciones económicas. Y yo tengo una opinión de las sanciones económicas. O sea, yo pienso que las sanciones económicas funcionan para personas, cuando hay una gran asimetría de poder, ¿no? Funcionan. O sea, por ejemplo, cuando incluyen a fulanito de tal, por más que sea un próspero empresario, ¿no? Lo incluyen en una lista OFAC o lista Clinton, es una sanción económica. Entonces, cuando hay, digamos, un país como Estados Unidos incluye a fulanito de tal en una lista Clinton, funciona esa sanción económica, ya, funcionó. O sea, lo hicieron trizas, lo destruyeron, le quitaron toda la vida comercial, pero cuando es entre países ya no funciona tanto, porque ya no tenemos esa simetría de poderes. No hay en la historia, escúcheme bien, no hay en la historia ningún caso de un gobierno o de un régimen que haya caído por sanciones económicas. No hay. Ni siquiera Cuba. Ni siquiera Cuba. Entonces, las sanciones económicas, primero, no funcionan tan bien para gobiernos. Segundo, por lo menos eso es lo que evidencia la historia, no ha hecho caer regímenes en la historia. Tercero, las sanciones económicas puede tener también unos efectos adversos contrarios, puede tener un efecto boomerang. Es decir, por ejemplo, mira, nada más para que tú lo pienses, ¿no? Biden dice, bueno, vamos a sacar del sistema SWIFT a los bancos rusos. Ja, 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 ja. Ya verán ahora los rusos. Pero él no se da cuenta que hay empresas rusas que le deben a bancos norteamericanos. ¿Y cómo le van a pagar? ¿Cómo le van a pagar? ¿No? Y Biden está riéndose, ¿no? Entonces, las sanciones económicas creo que están sobrevaloradas. Es una humilde opinión. No funcionan tanto, ¿no? Y además no funcionan tanto porque Rusia se ha preparado para todo esto. O sea, ¿tú crees que él no conocía estos escenarios en un juego de ajedrez? De hecho, son los mejores ajedrecistas los rusos, ¿no? Entonces, el ajedrez se caracteriza porque tú logras conocer la 20ª jugada de ajedrez futura y con escenarios, ¿no? Entonces, ellos saben. Entonces, ¿ahora qué tienen? El rubro digital. El rubro digital. ¿Y qué más tienen? Bueno, ¿y a quién le vamos a vender todo esto? Ahí está China. China es un monstruo, es un poquito más chiquito que Estados Unidos. Ahí está, su principal socio comercial. No es casualidad que sea su principal socio comercial. No es casualidad que hayan hecho un pacto ya. Porque China, ¿con quién va a hacer el pacto? No va a ser con Estados Unidos, ¿no? Y hay un tercer aliado de ese grupo que está pasando agachado, que es Corea del Norte. Porque lo que pasa es que a los dos aliados principales, que son Rusia y China, no les conviene tener al lado, pues, a Corea del Norte, ¿no? O sea, los odian, ¿no? A la gente no le gusta que los odien. Entonces, él está en una esquina ahí divirtiéndose con sus simulacros, ¿no? De armas nucleares, y ahí está en una esquina divirtiéndose. De hecho, es un buen ejemplo. Corea del Norte es un país que ha recibido todas las sanciones económicas que tú te puedas imaginar,
todas. Y tiene armas nucleares. ¿Sabes por qué? Porque han logrado evadir el sistema, digamos, económico, financiero, convencional, ¿no? Claro, con malas mañas y con todas esas cosas, bueno, sí, pero han logrado evadirlo. O sea, ya el mundo cambió, o sea, las sanciones económicas ya no son como antes, en donde, pues sí, te corto por aquí y ya no puedes hacer transferencias. Entonces, bueno, no hay problema. Pago con Bitcoin, no hay problema, ¿no? Muy bien. Entonces, una intervención militar por parte de Estados Unidos va a tener un impacto más grande todavía por el tamaño que tiene Estados Unidos. ¿Okay? Y por la trascendencia que eso significa, porque prácticamente divide al mundo en dos bloques, ¿no? O estás con uno o estás con el otro. ¿Okay? Y el cuarto escenario es una guerra Rusia-Ucrania sin intervención externa, ¿no? Que este tiene una probabilidad alta. De hecho, escucharon ayer al presidente Zelensky diciendo, nos han dejado solos. Pedimos el apoyo del mundo y no se ve, no se escucha, no se siente. Entonces, Ucrania siente que está sola. Ahora, Ucrania tiene, espera, para que tú tengas una idea, y Ucrania tiene el tercer territorio, perdón, tiene la tercera milicia más importante de Europa. O sea, la primera es Rusia, la segunda es de Francia, la tercera es de Ucrania. O sea, no es cualquier cosa. Claro, es un país muy pobre, ¿eh? Un país muy pobre que está a punto de hacer default, va a hacer default, su deuda financiera va a ser default. Este año tiene vencimientos, 13.000 millones, el próximo año tiene vencimientos de 15.000 millones, o sea, pero tiene armamentos, ¿no? Entonces, por eso te digo, ahí pues vas a tener una probabilidad alta, o sea, es muy probable que los demás no se quieran meter, ¿no? Y el impacto tiene tres tipos, ¿no? O sea, que hay tres escenarios, tres subescenarios, ¿no? Si esta guerra dura poco tiempo, ¿no? Entonces el impacto va a ser medio. Si la guerra dura tiempo medio, el impacto va a ser alto, ¿no? O sea, más de un año. Si la guerra dura pues mucho más, o sea, prolongado más de 2 años, el impacto va a ser muy alto para el mundo, ¿okay? Obviamente para las partes involucradas también. Ahí mi intuición es que lo que va a buscar Putin para tratar de ganar esta guerra con un espíritu ajedrecista militar, es hacerle un jaque pastor, ¿no? O sea, un jaque rápido, ¿sí? 3 jugadas y ya estás, muerto, ¿no? Entonces, y eso implica bajarse al presidente Zelensky. Puede ser por la presión, puede ser coerción o coacción con Zelensky, o sea, puede extorsionarlo o puede también convencerlo, con presiones obviamente, ¿no? Convencerlo entre comillas, ¿no? Puede buscar un traidor interno ahí, en donde le dice, mira, si tú estás con nosotros, entonces tú eres el próximo gobernante, ¿no? O puede también militarmente tratar de destruir la sede donde está Zelensky, ¿no? O sea, pero es muy probable que él busque como objetivo romper ese liderazgo que tiene la resistencia de Ucrania, ¿no? Y eso tendría un doble efecto, ¿no? O sea, tendría menos defensores y también impactaría en el digamos, en el terror que está causando Rusia. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Rusia? ¿No? Le voy a poner nada más acá unos videitos que tengo. Porque Rusia tiene lo que se llama los misiles, ¿eh? Los misiles hipersónicos. Lo tiene Rusia, lo tiene también
China, pero no lo tiene Estados Unidos. Te voy a contar algo. En el año 2003, lo que te voy a contar ha salido en el Financial Times, o sea que no es no es que tengo amigos espías. Bueno, entonces en el año 2003, George Bush encargó a su Consejo de Seguridad que le diera, o sea, esto fue después del atentado a las Torres Gemelas, que le diera cuáles son los escenarios de guerras mundiales en dos bloques, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios para una tercera guerra mundial? ¿Okay? Hay que entender el contexto, o sea, las Torres Gemelas, estaban pasando cosas que uno no pensaba que iban a pasar, ¿no? Y el Consejo de Seguridad se demoró 6 años en darle el informe. O sea, sacó el informe en el año 2009, porque hicieron una investigación bárbara. Y en el año 2009 dijeron que hay 5 escenarios. 5 escenarios. Uno de esos escenarios era Corea del Norte, ¿no? Y el otro escenario era Rusia y China, ¿no? Como bloque, digamos, contrario. Porque se enteraron que ellos estaban preparando armas, misiles hipersónicos, ¿no? ¿Qué cosa es un misil hipersónico? Te voy a poner por acá este videito. A ver. Es un minuto. Un video del 2018. El ejército ruso anunció el viernes la entrada en servicio de su primer regimiento de misiles hipersónicos Avangard. El presidente Vladimir Putin definió estas armas desarrolladas en Moscú como prácticamente invencibles. El mandatario anunció orgulloso en marzo de 2018 una nueva generación de misiles rusos y comparó su desarrollo a la creación del primer satélite artificial de la Tierra. Según Moscú, el Avangard es capaz de llegar a 27 veces la velocidad del sonido y más de 33.000 kilómetros por hora. Las autoridades rusas afirman que este tipo de arma es capaz de atravesar cualquiera de los escudos antimisiles que existen hoy en día. Muy bien. Entonces, digamos, es una cosa, me da hasta patológica, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de misil, de tener misiles, ¿no? O sea, digamos, motivos para tener orgullo son, oye, hemos creado una nueva forma de energía, ¿no? Hemos ampliado nuestra capacidad de llevar recursos energéticos o más sostenibles a un mayor número de personas, ¿no? Pero se siente orgulloso de tener un misil. ¿Para qué sirve un misil? ¿Para qué sirve un misil? Entonces, y cuando la gente empieza a construir misiles, o sea, esos misiles son para algo, ¿no? Bueno, aquí te voy a poner otro. Ese fue un video del 2018. Este me parece que es del 2020. A ver, vamos a ver. Rusia logró con éxito la segunda prueba de su nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, capaz de transportar entre 10 y 15 ojivas nucleares y volar a velocidad supersónica. Rusia completó en el cosmódromo de Plesetsk el segundo ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido esta tarde, junto con un video del exitoso despegue. De acuerdo con la declaración oficial, el nuevo ensayo confirmó las características del misil durante los preparativos prevuelo y en la fase inicial del vuelo, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. El misil, denominado Satan-2 por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reemplazará al actual misil de la era soviética llamado Voevoda y comenzará a producirse a gran escala en 2020 para entrar en funcionamiento el siguiente año. La modernización del arsenal ruso tendrá un costo aproximado de unos 282.000 millones de euros, destacó el reporte de Sputnik, tras recordar que el primer ensayo del nuevo Sarmat se llevó a cabo en diciembre de 2017. El Sarmat fue una de varias armas rusas presentadas por el presidente Vladimir Putin en su discurso sobre el estado de la nación a principios de marzo ante la Asamblea Federal, en el que reveló que el país desarrolla armas innovadoras en respuesta al despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos, Notimex.
Muy bien, señores. Entonces, aquí estamos ante una situación tremendamente planificada, ¿no? Planificada desde hace muchos años, ¿no? O sea, incluso no creo que el año 2014, en que en 2014 se genera un punto de inflexión, pero me parece que ya Rusia sabía lo que venía, sabía que Ucrania quería ser parte de la Unión Europea, que quería ser parte de la OTAN, y lo sabía antes del 2014. Entonces, ¿para qué un país se prepara, ¿no?, con misiles de primera generación? Ahora, y los misiles que tiene China son mejores todavía que los que tiene Rusia. O sea, estos misiles pueden alcanzar una velocidad, se llaman hipersónicos porque superan varias veces la velocidad de la luz, o sea, pueden recorrer más o menos 30.000 kilómetros, 30.000, lo que son 30.000 kilómetros, ¿no? En una hora. O sea, en una hora recorren 30.000 kilómetros. Ahora, pero no solamente eso. China tiene unos misiles hipersónicos que son misiles anticontramisiles, ¿no? Entonces estos misiles, en el momento de que son misiles de esos hipersónicos rapidísimos, que cuando, imagínate, ¿no? Vamos a suponer que en un escenario hipotético, China envía los misiles hipersónicos a destruir Nueva York, digamos, ¿no? Entonces, están los misiles en camino, ¿no? Y entonces Estados Unidos manda unos contramisiles, unos antimisiles, porque tiene esas herramientas, antimisiles, los detecta, manda los antimisiles, y entonces este misil se abre, ¿no? Y se convierte en dos misiles. En el misil original y en otro submisil que tiene como función destruir a los antimisiles, ¿no? Entonces, eso lo tiene China, eso no tiene... ese es un hipersónico especial que entiendo yo, por lo menos por lo que ha trascendido en la noticia, solamente lo tiene China, ¿no? Hace unos años, Estados Unidos, al enterarse de todas estas cosas, pidió un aumento, porque Estados Unidos tiene misiles pues, que están bastante atrasados en su vanguardia, en su tecnología, y pidió un aumento de su presupuesto, ¿no?, para las investigaciones y el desarrollo de armamentos, y se lo negaron, ¿no? Entonces, lo que sí tiene Estados Unidos, y esto es importante, son, digamos, el mayor armamento nuclear del mundo. O sea, en armas nucleares, y lejos, pero lejos a todos los demás, ¿no?, en armamento nuclear. El tema con el armamento nuclear es que los países no lo quieren usar, porque toda acción genera una reacción. Entonces, si yo mando, digamos, un arma nuclear, y por cierto, estos misiles hipersónicos pueden cargarse con armas nucleares, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Bueno, entonces, si un país manda un arma nuclear, ataca nuclearmente a otro, va a recibir un ataque igual o peor, ¿no? Y con ataques nucleares nos morimos todos. O sea, esa es una realidad. Entonces, esa es la razón por la cual los países no quieren usar armas nucleares, ¿no? En eso Estados Unidos es el rey, el número uno. Pero, pues, ¿de qué te sirve tener armas que no necesariamente vas a usar? Entonces, pues, por eso yo creo que una intervención militar de Estados Unidos realmente sería peligrosísima, sería torpe además, no lo necesita, ¿no? Y bueno, en términos no voy a calificar si es justo o injusto de que Rusia invade Ucrania, o sea, no voy a meter en ese terreno diplomático, legal, ¿no?, soberano, o sea, no voy a entrar en eso, pero desde el punto de vista de impacto, claramente vamos a decir, una fusión de los dos países, porque al final, mi parecer es que lo que quiere Rusia es ser nuevamente la URSS, ¿no?, ser
nuevamente URSS, y no solamente recuperar Ucrania. Yo te decía hace un rato, a mí me parece que quieren recuperar otros terrenos, ¿no? O sea, Bielorrusia, Georgia, bueno, algunos como Letonia, Estonia, Lituania ya no podrán recuperar, lamentablemente para ellos, pero me parece que está también en la mira de otros territorios y reconvertirse hacia una nueva URSS, ¿no? Bueno, entonces, para terminar nuestra presentación, tenemos, estos son los escenarios, ¿no? Los impactos ya los hemos conversado en términos de economía. Mis comentarios finales, Putin no va a renunciar a sus objetivos. O sea, nada de lo que le ofrezcan lo va a satisfacer. Nada. Como Hitler, ¿no? Más o menos algo así. O sea, mientras más le des, más va a querer. Sanciones de USA y la Unión Europea podrían no afectar significativamente a Rusia. Rusia, en su estrategia ajedrecística, tiene mecanismos de respuesta. ¿Okay? Rusia y China también, ¿no? O sea, lo que pasa es que China, pues, es bien hipócrita, ¿no? Porque por un lado firma un convenio, ¿no? Casi nivel de tratado con Rusia, y por otro lado dice, ah, sí, pero hagan la paz, ¿no? Entonces, pero China sabe lo que viene, ¿no? O sea, no son ingenuos. El cuarto, ¿no? Vienen nuevos terrenos de ataque y defensa, ¿no? Cibernéticos. O sea, normalmente las guerras las hemos visualizado con armamentos y todo eso, pero ahora hay otro tipo de guerras. Te bloqueo tus aeropuertos. ¿Cómo? Con un ciberataque, ¿no? Te bloqueo tu sistema de energía de todo tu país. ¿Cómo? Con ciberataques, ¿no? Y en eso los rusos son buenos, créeme. Entonces viene una nueva guerra fría. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos se está asustando por todas estas cosas, va a invertir en armamentos, entonces viene en las próximas décadas probablemente, ¿no? Próximos años, una nueva guerra fría, ¿no? Y una nueva polarización del mundo en dos bloques, que ya sabemos cuáles son. Y se van a acelerar pagos virtuales no convencionales, ¿no? O sea, yo les he hablado mucho de las criptomonedas, les he dicho desde hace mucho tiempo, ese es el futuro. Eso viene, o sea, es que es inevitable, no es que las quiera o no las quiera, es inevitable. Entonces, así como la pandemia aceleró la transformación digital, esta guerra va a acelerar la virtualización de pagos, ¿no? Muy bien, amigos y amigas, pues muchas gracias.